acá en una actividad más del Festivalón, con los amigos Osvaldo Di Paolo, que está conectado desde Estados Unidos, Pablo Bielski desde Rosario, Fabián Moselo Boglio desde Villa María, Córdoba, ¿verdad? Exacto. Bueno, la temática que nos convoca hoy se podría incluir en una idea que sería algo así como la crisis del capitalismo en la novela negra o la crisis del capitalismo en la literatura. Un tema interesantísimo que dos de los interlocutores que tengo hoy están trabajando en sus estudios académicos, y parece atinado trabajar esta temática hoy, ya que hay una reconfiguración aceleradísima de las variables del capitalismo, sumado a esta situación tan particular de la crisis sanitaria que se da en todo el mundo. Así que un poco la idea sería tratar de entender si la novela se tiene, la literatura y la novela negra como especificidad se tiene que ajustar a esta dinámica tan particular, donde las cosas se han acelerado a niveles impensables hace un año atrás, o si la temática a trabajar, el capitalismo en este caso, o el mundo en general se podría decir también, se ha acelerado tanto que nos obligaría a nosotros, los que escribimos, los que estudiamos, a una reformulación de nuestro trabajo y de nuestra escritura. Así que si les parece bien, Osvaldo, te doy pie para que nos cuentes cómo estás viendo esto, cómo estás trabajando esto desde tu punto de vista, y que nos cuentes tu trabajo a propósito de este tema tan especial y tan amplio, ¿no? Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Fabián y yo juntos estamos escribiendo un libro que se llama La crisis del capitalismo en la novela negra, y estamos, cada capítulo es una crisis, entonces estamos considerando, ¿no?, la crisis laboral, un capítulo sobre crisis alimentaria, uno sobre crisis de subsistencia, otro de crisis energética, otro capítulo de crisis migratoria, uno de crisis política y uno de crisis cultural. Y en cada capítulo tenemos diferentes novelas, ya sea de escritores españoles o escritores latinoamericanos. Yo quería compartir más o menos con ustedes, por ejemplo, hablar de cómo se ve esta crisis del capitalismo en algunas de las novelas que estamos trabajando. Una de ellas se llama Crímenes de Hambre, de Miguel Pajares, que es español. La trama es sobre la muerte de una activista del altermundialismo o de un movimiento de antiglobalización. Entonces el detective tiene que ir averiguando quién mató a esta mujer, pero lo lleva a distintas partes del mundo para mostrarnos y denunciar la crisis alimentaria a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, tiene que ir a Guatemala, y en Guatemala tenemos el problema de los fondos buitres, ¿no? Y si bien todo es ficción, lo que se cuenta, pero se puede relacionar concretamente con lo que está pasando o lo que ha ido pasando a través de este capitalismo crudo. Entonces, estos fondos buitres, ¿no?, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio y las transnacionales son en realidad lo que producen esta crisis alimentaria. Por ejemplo, con los fondos buitres pasó exactamente que para cancelar el saldo de la deuda externa se había cancelado el pasivo de la nación. Y el Banco Mundial presionaba a Guatemala para que cancele una deuda inglesa con tenedores de fondos belgas. Otra cosa que nos muestra la novela en Guatemala es que la mayor parte del crédito disponible se destina a productos de exportación y existe muy poco apoyo de la producción de granos básicos. También Guatemala tiene el problema del combustible, del monocultivo de transgénicos y los de palma para los de biocombustible. Y rivaliza los latifundios, ¿no?, que se utilizan para producir alimentos básicos como el trigo, el maíz, etc.
lo cual hace que se incremente el costo, ¿no?, de los productos alimenticios y no pueden ser adquiridos por la población más marginal. También este problema hace dependiente de transnacionales, porque con las sobras del maíz, después de sacarle el jugo para el alcohol, se alimenta, se usa para el engorde industrial, ¿no?, de pollos y cerdos, lo cual disminuye la calidad del alimento. También desplaza a indígenas y campesinos de sus tierras para el cultivo alimenticio necesario, y además requiere el uso de pesticidas, lo cual produce, ¿no?, una cierta contaminación. Lo mismo, ¿no?, el detective luego nos lleva a Haití. Y el Fondo Monetario hace que Haití se vea forzada a deshacerse de los subsidios del arroz, ¿no?, que es uno de los productos básicos, lo cual desmanteló la producción de arroz en la región y haciendo hincapié de que todavía en el siglo XXI los haitianos tienen que importar el arroz. Luego nos lleva a Níger, en África, ¿no?, donde hay un problema grandísimo, porque la novela te hace, ¿no?, explorar la situación, y fíjense que hay 12 millones de personas, ¿no?, en África que sufren, ¿no?, de una crisis alimenticia aguda. Y el 73% en esta región en 2019 se encuentra principalmente en Nigeria y en Níger, donde el detective, ¿no?, visita. La novela también nos muestra el problema de las enfermedades que causa esto, como el noma, que vendría a ser una enfermedad que deforma, ¿no?, la parte vocal y se extiende hacia toda la cara. Entonces hay muchos niños deformados debido a esto. Y las multinacionales del agro destierran también a los campesinos de sus parcelas y los obligan a vender sus tierras y para el uso de agrocombustibles. También otro problema que nos muestra la novela sobre la crisis alimentaria son los fondos de inversión y los mercados futuros, porque produce una especulación del precio del alimento que hace que la gente en realidad no pueda acceder a esos alimentos. Otra novela que estamos estudiando es sobre la crisis migratoria. Entonces, para la crisis migratoria, quiero compartir esta novela también, que es de Pajares, que se llama Aguas de Venganza. Desde el punto de vista literario, hace recordar un poco al romanticismo, porque... desde el punto de vista, esa no es la novela, desde el punto literario nos hace acordar a la literatura testimonial, porque en realidad todas estas declaraciones las hacen testigos relatando sus propias experiencias vividas en África. Y la novela, el detective trata de resolver 4 asesinatos de 4 personas en España, y para hablar un poco sobre esta crisis migratoria, el detective nos muestra, y entonces me puse a buscar información, y el reporte de la Organización Internacional de Migraciones de 2020 nos dice que la migración a nivel internacional en 2019 llegó a 272 millones de personas y a 25,9 millones de refugiados en el 2019. En cuanto a la migración en el continente africano, ha subido de 17 millones a 19 millones y la mayoría se asienta en Europa. Y uno de los corredores migratorios más concurridos es el de llegar a Marruecos, serían los africanos subsaharianos, que tienen que llegar hasta el norte de África, atravesando el desierto de Argelia para llegar a Marruecos, para poder pasar por Ceuta o por Melilla. Y hay un reporte de 2018 que dice que más de 750.000 personas en el 2019 trataron de cruzar,
y en el 2018 la marítima, porque hay tantos obstáculos para cruzar la valla, la marítima fue de 59.000 personas en el 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema donde los africanos tienen que emigrar porque uno de los problemas que tienen es la industria pesquera ilegal que ocurre con Japón y Europa, lo cual esto desabastece la producción pesquera de estos países africanos y se ven forzados a emigrar hacia el norte. El problema grave es atravesar el desierto, porque fíjense que en 2017 se registraron 690 muertes en el Sahara y se atribuyen a bandidos porque son asaltados, traficantes, pasadores, hambruna, deshidratación, enfermedad y falta de acceso a los medicamentos. El diario El País de 2012 nos cuenta la historia porque el problema es que tratan de cruzar la frontera, ¿no?, a Marruecos, pero son agredidos tanto como por la Guardia Civil Española si llegan a cruzar, o son agredidos desde el lado marroquí también. Si pueden cruzar la frontera a España, los guardias civiles, en muchos casos está documentado que le pinchan los flotadores cuando van por agua, y ha habido muchísimas muertes de gente, de niños también, debido a ahogarse y forzado por las guardias civiles. El problema con los marroquíes es cuando la Guardia Civil los devuelve, los lleva al desierto de Argelia y los deja ahí sin agua y sin medios de subsistencia. Entonces, todo esto crea un problema muy grande también cuando cruzan, porque se forman chabolas, ¿no?, las villas miserias, y el mismo gobierno español las está destruyendo para expulsar esas chabolas en asentamientos ilegales. Otro problema, aparte del problema económico que produce la migración, también está la inestabilidad, ¿no es cierto?, de guerras civiles o problemas de musulmán, del yihadismo, ¿no?, en África, lo que produce muchos refugiados, pero hay refugiados que logran llegar a la frontera española y tienen sus papeles documentados de que son refugiados, pero la Guardia Civil no respeta los derechos de esas personas y son también devueltos a Marruecos. Para terminar, quería compartir con ustedes un poco también la crisis ambiental a través de una novela que es chilena, de Ramón Díaz Heterobe, que es La música de la soledad. Esta es la que cuando la leí me remontó un poco desde el punto literario al romanticismo, ¿no? Hay temas elegíacos como la tristeza, la melancolía, el presagio de la naturaleza. Y acá el detective tiene que averiguar el asesinato de un amigo de él que es abogado. Y eso lo lleva a la industria del cobre y a los problemas de las transnacionales que causan en Chile. Porque el problema del cobre en Chile es que mientras que el precio va bajando, pero la producción de cobre en Chile sigue aumentando, lo cual, si el precio baja, fuerza, ¿no?, a que se extraiga cada vez más este metal. En 2014, otro problema es la contaminación, ¿no? Contaminan los suelos y las aguas porque se libera materia que estaba adherida a la roca sólida y bajo el subsuelo, y estos acceden al aire y agua debido a la emisión del polvo, ¿no?, desde la mina, y los residuos que conforman lo que se llama la mochila ecológica. También esto trae enfermedades, ¿no? Enfermedades a la población, donde la pérdida de bebés por embarazadas, de
nacimientos prematuros, malformaciones físicas y un montón de cáncer y problemas respiratorios hacia los que trabajan en la mina. También hay un problema del acaparamiento de tierras para fines de, ¿no?, especulación, extracción y el control de recursos. Y asimismo se han entregado franjas de tierras, ¿no?, plantaciones mineras y compañías hidroeléctricas, lo que ha llevado a, ¿no?, un desalojo forzado de la población indígena. Asimismo, el gobierno chileno... Osvaldo, Sí. ¿Me escuchas? terminalo y yo después te hago una preguntita porque me gustaría hacerte una pregunta para que me respondas de manera Sí. muy breve antes de pasar a Pablo. Bueno, y bueno, básicamente el gobierno también, ¿no? También el gobierno también apoya, ¿no?, estas compañías transnacionales para mantener la industria del cobre activa. Bien, nombraste varias veces la palabra detective. La pregunta que yo me hago en tanto lector, no conociendo este material al que te referís, es si las herramientas habituales del detective, del investigador, o como uno quiera llamarlo, sirven para meterse en esos terrenos donde hay un poder tan patinoso, tan impreciso, tan difícil de situar en una persona o incluso en un lugar, como los fondos buitres y todo eso. ¿Cómo, de manera muy breve, cómo ves vos que se va reconfigurando el detective enfrentando estos poderes nuevos? Bueno, por ejemplo, en el caso de Terovic, ¿no?, si bien el detective Heredia sí logra detectar quiénes son con nombre y apellidos estas personas, ¿no?, al final de la novela no puede hacer absolutamente nada porque no puede, ¿no?, combatir estas fuerzas poderosas. Lo mismo ocurre con la novela de Pajares en cuanto al problema de la migración, ¿no? Si bien se resuelve los asesinatos, el problema del inmigrante africano y la penuria y las faltas de los derechos humanos, también lo que hace el detective es se congoja a sí mismo y la novela, si te recuerdo bien, termina de él mismo lamentándose de que a pesar de que resolvió estos casos, es algo imposible de subsanar. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, querido. Le pasamos la posta a Pablo. Pablo, contanos cómo lo ves vos esto que ha mencionado Osvaldo desde tu óptica y desde tu trabajo de escritor y de profesor. Bueno, me ha interesado mucho, de hecho he estado tomando apuntes como loco de lo que decía Osvaldo, ¿no? Y cuánta falta me habría hecho Osvaldo, porque, bueno, la novela que yo escribí es una novela que de algún modo el personaje, no hay un detective, sino que está contada con la voz del asesino, un asesino serial. Pero esa voz, esa subjetividad enferma, psicótica, violenta, es el producto, queda claro que es el producto de estas crisis del capitalismo que tan bien y tan precisamente Osvaldo acaba de describir con muchos datos y con mucha precisión. Por eso es una novela, a mi novela se la ha caracterizado como por ahí demasiado violenta, demasiado asquerosa, y mi respuesta era, y ahora lo que dijo Osvaldo, por eso digo, hubiera tenido que estar conmigo en el momento ante esa corrección política, ¿no?, que es la otra plaga que me parece que nos está diezmando, ¿no? Porque yo les contestaba a la gente, ¿y vos en qué planeta? Dos respuestas tenía. ¿Vos en qué planeta vivís? ¿No? O si no, ¿leíste el diario de hoy? Porque, digamos, todos los hechos violentos, crueles, y eso también responde, todos los hechos violentos, crueles que hay en mi novela, quedan minimizados, casi ridiculizados, ¿no? Y ahí voy a una pregunta que vos hiciste antes, Javier. El capitalismo se reconfigura encima con las nuevas tecnologías, se reconfigura a una velocidad que no es humana, o sea, siempre se nos va a escapar la tortuga, ¿no?
pero a la vez necesitamos nuevos conceptos, nuevas epistemologías, nuevas formas de hablar, nuevas formas de decir, nuevas formas de contar. Por eso fue una importante apuesta de la editorial de Peco Renere, que se jugó, digamos, a una novela donde el personaje es un asesino serial, donde el personaje es, él mismo se define como una escoria, como el producto de una sociedad, porque bueno, esto no es ningún invento, o sea, la novela negra en su tradición tiene esa característica, siempre interroga el contexto social. Y lo que acaba de contar Osvaldo, datos precisos de la realidad, que después se pueden ficcionalizar, pero son datos reales, hay tantos horrores, tanto dolor, tanta violencia, y la violencia que es inherente al capitalismo, las violencias inherentes al capitalismo, porque no solamente está la violencia física, la violencia simbólica, que es con la que tenemos que lidiar más los escritores, participar en esa batalla de ideas y tratar de inventar nuevos conceptos y nuevas formas de decir las cosas, pero además de esa violencia está la violencia sistémica, que también describió Osvaldo, la violencia de un sistema que excluye a millones, que produce dolor, que produce crímenes, que produce que el Mediterráneo sea una gran fosa común, que produce hambre, que produce... Bueno, la novela negra siempre de algún modo hizo, al menos formuló alguna pregunta sobre la violencia y las violencias, que creo que es una de las grandes preguntas que hay que dar en la batalla cultural. Y si hay alguna violencia que sea solo y exclusivamente individual, personal. Eso es una cosa. Y por otro lado, qué subjetividades se están construyendo a partir de estas crisis, distintas crisis del liberalismo, que los compañeros están trabajando y están... me quedé muy interesado, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad produce, ¿no? Y aquí, bueno, es una novela donde no hay intriga, donde no hay detective, donde la voz es la voz del asesino, y básicamente se burla de los que lo juzgan, y dice, o sea, yo soy una mierda, soy un asesino cruel, y ustedes, jueces, policías, fiscales, son tan mierda como yo. Por eso me cago en ustedes, no me importa lo que ustedes me digan, porque yo soy una mierda, o sea, a él lo están torturando, lo están violando, un gendarme lo está violando, pero claro, él no es la voz de la corrección política que le dice a ese gendarme que lo está torturando y sodomizando, bueno, respetá mis derechos humanos, esto es un claro caso de violencia institucional. No. Le respondes desde un lugar racista y más hijo de puta y le dice, bueno, pero si ni se te para, negro. O sea, digamos, acá no hay ningún, más allá de algún personaje aislado, es un mundo donde pocos son los que se salvan, los hay, y se los nombra, pero pocos son los que se salvan de un contexto social marcado por la violencia y que construye ciertas subjetividades que nos hacen pensar de dónde viene esa violencia y producto de qué sociedad es este psicótico que toma un taxi, escucha al taxista, graba la conversación y los elige. El tipo no mata a todos los taxistas, mata a los taxistas fascistas, ¿no? Fachos de derecha, ¿no? Y tiene que ver con el cuerpo, y ahí podemos hablar del capitalismo, el cuerpo, la biopolítica, la vigilancia, bueno, podríamos hablar un montón, pero corta, tiene que ver con el cuerpo porque el tipo los mata no para robarles, sino que los corta en pedazos y los mezcla, hace como un cyborg, ¿no? Los mezcla con partes de máquinas de coser Singer, por eso en la tapa del libro hay una máquina de coser Singer. Entonces, con los pedazos
de los cuerpos, más máquinas de coser y menudos de pollo, porque me pareció que para las articulaciones lo que va es el menudo de pollo. Crea seres, dice que los desnazifica, ¿no? Un proceso de desnazificación, y al menos aquí en la Argentina, cuántas ganas a veces uno tiene de desnazificar a una gente o a algunos discursos, no sé, no de esta manera, digo, ¿no? Yo no cortaría en pedazos a nadie, pero digo, los desnazifica y con eso crea como una ciudadela, como una ciudad ideal, con esos ciudadanos y ciudadanas que son mitad máquina, mitad cuerpo trozado de algunos taxistas, porque hay otros taxistas que que les gusta, que no merecen la muerte, según este señor, que tiene un delirio de Dios, tiene patologías, realmente los psicólogos se hacen un picnic, ¿no? Tiene delirio de Dios porque él considera que los hace resucitar, o sea que al tercer día resucitan, ya desnazificados y mezclados con máquinas incas, ¿no? Bueno, digo, toda la crueldad, toda la locura, todo lo que pueda haber puesto en esta novela, se queda corta, o sea, se me escapa la tortuga, o sea, siempre estamos condenados, me parece, los escritores, por un lado, a aceptar el desafío de crear nuevos conceptos, nuevas formas de narrar, de no darle bola a la acción política, de ir a fondo, de no embellecer, o al menos lo que yo puedo hacer, otros se pueden dedicar a eso y bueno, hay lugar para todos, ¿no? No necesariamente embellecer una realidad que la verdad que cuando uno la recorre y va a fondo y va por fuera de los medios hegemónicos, bueno, hay muchísima más crueldad, más psicosis, más locura, más violencia, insisto, inherente al capitalismo y a este momento del capitalismo, a este momento del capitalismo que también es muy difícil de conceptualizar, de entender, y por ahí a veces la literatura llega antes que otro tipo de análisis, ¿no? A veces no, pero es un gran desafío. No sé si te queda contestada la pregunta o me fui muy acá. Sí, yo le agregaría te haría una pregunta muy breve, como le hice a Osvaldo, en la misma línea, porque me interesa mucho la mención que hiciste a las noticias que salen en los diarios casi todos los días, y se dice demasiado a menudo y demasiado ligeramente, para mi gusto, de que la novela negra es una novela social, y la impresión que yo tengo es que la novela negra es una novela social cuando el escritor o bien se lo propone o bien lo logra trascender el simple camino de descubrir un crimen para pasarse a la novela. La impresión que yo tengo es que muchas veces una novela trabaja solamente sobre la mecánica de descubrir un asesinato y esas son las cosas que vemos permanentemente en los diarios. Es decir, a veces el escritor trabaja simplemente con una cosa que no supera la sorpresa o el plan que te propone un diario todos los días cuando te habla de crimen. Entonces, siguiendo la línea de lo que dijiste, ¿no? El desafío del escritor ante eso, digamos, abrís el diario, te encontrás con un alto grado de violencia, ¿cómo haces para que tu novela trascienda esa simple mirada, tu novela en general, digo, ¿no? La novela, para que trascienda esa simple mirada y se instale como una novela social? Vos avanzaste un poco en esa línea ya. Y a través, digamos, o sea, una novela social, pero que no sea, porque no sirve, pierde potencia, que no sea, para mi gusto, que no sea muy directa la relación con la sociedad, sino que trate de crear una mirada y un lenguaje diferente que la ponga en las antípodas de lo que sale en los diarios. Porque un hecho se construye, ¿no? Un hecho de inseguridad, se construye, ¿no? Pero esto es llevado, un crimen del taxista, a un grado de demencia y de delirio y de juego con la lengua y de trabajo de la escritura, porque es lo que cuenta la novela es lo que el asesino escribe, ¿no? Digamos, hay que encontrar, y ahí está el desafío,
una nueva manera de contar que esté obviamente en las antípodas de la de los diarios. La de los diarios de todas las épocas y de todas, ni hablar en el momento que está pasando el periodismo actual, vamos a dejarlo de lado, digo, pero que sea una manera de narrar radicalmente diferente, porque la noticia o la crónica suele ser, o hasta tiene que ser, como más cerrada, más clara, dar alguna respuesta, mientras que en la literatura se puede intentar otra cosa, se puede plantear preguntas sin respuesta, se puede jugar sobre la lengua, se puede dar una mayor participación a la lectora o al lector, cosa que en los diarios, en general, los diarios hegemónicos al menos, no suceden. El lector o la lectora es un consumidor. Aquí no, en la literatura te permite que el lector o la lectora sea coautora, coautor, y hay un compromiso mayor. Entonces, digamos, puede haber una relación con lo social, pero muy remota, muy colateral, y que cuestiona esos otros discursos sociales, y que trata de ponerse en un lugar completamente, cuestiona y hasta refuta, y hasta parodia, otro de los grandes, y de esto alguna vez tenemos que hablar con vos, Javier, el desafío del escritor que hoy parodia la realidad. Parodiar el poder hoy. No es lo mismo parodiar el poder hoy que parodiar el poder hace 100 años, 50, 20, no sé. No es lo mismo. Es otro desafío. Hay que hacerlo, hay que buscarle la vuelta. Es un desafío como todo, digo, pero se necesitan nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevas miradas, desde dónde se pone uno, porque la realidad es muy cambiante, e insisto, a una velocidad por las nuevas tecnologías, inhumana, o sea, pero esto es descriptivo, no es una opinión, es inhumano. O sea. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Fabián, te cedo la palabra, contanos un poco sobre lo que estás trabajando, y te agradezco, y luego al final te voy a hacer una pregunta y vamos cerrando un poco esta actividad. Bueno, sí, ante todo agradezco la invitación a través de Osvaldo y ustedes, Javier, Laura. Con Osvaldo estamos escribiendo, como dijo Osvaldo, un libro que tiene como temática la problemática del capitalismo y la novela negra. En principio yo había pensado hablar alguna cuestión sobre las nuevas narrativas, sobre todo las que yo he trabajado en particular, narrativas latinoamericanas, inscritas dentro del neopolicial, ese nombre que va tomando cualquier tipo de forma. Y claro, que ya se metamorfosea en variedades de cuestiones, en novelas irónicas, novelas paródicas, novelas testimoniales, novelas de denuncia, temáticas diversas, no solamente las temáticas de la dictadura, sino como en un principio, sino temáticas como las que estamos trabajando justamente en el libro. Y a mí me interesó particularmente dentro de todo este contexto, o por lo menos lo que yo estoy trabajando en este momento en el corpus que nos hemos repartido con Osvaldo, la temática del cuerpo. Y ahí también tomo algunas cosas que dijo Pablo. Muchas cosas que adelantó Pablo yo las tenía medio como en mente. Las voy a poner, digamos, en otro lugar, pero son más o menos parecidas y coincidimos, por supuesto, con Osvaldo. Que la nueva novelística, sobre todo latinoamericana, ha desarrollado sistemas delativos, o sea, sistemas de denuncia, a pesar de que puede ser una novela tipo irónica, paródica, que puede tensionar muchísimo la estética e irse hacia novelas que colindan con el cómic. Una de las características es la denuncia, es la delación. Sobre todo en las novelas que a nosotros nos toca trabajar con esta temática de capitalismo. Ya venimos de otro libro que hablaba sobre femicidio, y ahí la denuncia era mucho más fuerte. Quizá el femicidio también es parte de un epifenómeno de este capitalismo avasallador, ¿cierto? El tema de las violencias familiares, el tema de las violencias invisibles, que la novela va visibilizando. Y en relación con el capitalismo, a mí me pareció muy importante que
que la novela negra estaba visibilizando un montón de mecanismos, de los cuales Osvaldo habló claramente, y dentro de esos procesos el tema del cuerpo. Yo ponía el cuerpo como el último reducto de la explotación del capitalismo. Después del cuerpo no hay más nada. Y ahí aparecía, digamos, el tope que tiene. Y ahí aparecían 2 o 3 novelas que estoy analizando que trabajan sobre por lo menos 3 tipos de explotaciones del cuerpo. La explotación del trabajo dentro del capitalismo y lo que se conoce como las redes invisibles del trabajo relacionadas con la moda. Yo estoy trabajando en una pequeña novela de Inés Krimber, que yo la estimo mucho a Inés. He trabajado también en mi tesis con otras novelas de ella. Y Sangre Fashion, por ejemplo, es un ejemplo de cómo la moda esconde 2 mascaradas: lo estético y el trabajo esclavo. La mostración y el show de las pasarelas y los talleres clandestinos con inmigrantes, con sueldos de miseria, y que es una constante además que se repite en todo el mundo capitalista, los sueldos paupérrimos, y que la novela negra, obviamente, en esta idea delativa, que a mí me parece que es muy fuerte, pone ahí, como decía Mankell en una charla que tuvo con Petros Markaris en algún momento en una reunión en Grecia, decía, la novela negra nos da algunos elementos como para entender qué le está pasando a la sociedad, bajo cualquier estética. Y me parece que todo esto a mí me lleva siempre a la misma hipótesis. Estas novelas están desnudando mecanismos en relación con el cuerpo y el trabajo, mecanismos perversos que ponen al trabajador en una situación de esclavo, para que en otro lugar de la sociedad aparezca la mostración de la belleza, en el caso de los cuerpos, en el caso de la moda. Y el otro tema también que me parece muy fuerte entre relación entre capitalismo, novela negra y cuerpo, es el tema de la sexualidad. O sea, cómo, ese es un tema también que está vinculado con toda nuestra investigación, cómo el cuerpo en uso sexual, sobre todo lo que significan las prostituciones forzadas y la trata de personas, suele ser un tema sumamente visibilizado por las novelas. Yo he trabajado en algún momento la novela de Ernesto Malo, Los hombres te han hecho mal, Sangre Kosher, y una novela que a mí me gustó muchísimo trabajar porque me dio mucho placer por el lenguaje, que es Le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara. Entre otras tantas cientos de novelas que uno ha leído en relación con este tema. 2 temas, obviamente, entonces, que el capitalismo pone el dedo en la llaga, que es, y en relación con el cuerpo, es la explotación laboral y la explotación sexual, y que la novela negra, de alguna manera, va a poner otra consideración, a elaborar hipótesis ficcionales desde la ficción de cómo se pueden pensar estos casos, que me parece que es un elemento central en relación con la denuncia. Denuncia e hipótesis ficcionales, no para dejar de ser ficción, porque, como decía Saer, no tiene que dejar de ser ficción, sino que tiene que enriquecer la complejidad del mundo que se está leyendo, y que el mundo capitalista y postcapitalista es sumamente complejo. Y en esta explotación del cuerpo, me parece que también tomo lo que decía Osvaldo y lo que decía Pablo, el tema de los nuevos lenguajes, las redes, la virtualidad, también ha ayudado muchísimo a que esta explotación se convierta en un mecanismo muy sutil, muy difícil de descubrir, que es el caso de la pedofilia, que es el caso de las tratas. Y la novela negra vuelve a revitalizar una función que ya la veíamos en Chandler, esta cosa de mostrar la sociedad californiana, ¿cierto? Vuelve a desnudar los invisibles que están siempre detrás del capitalismo, que están siempre detrás del dinero, porque detrás de todo eso está el dinero. No hay otra razón, aparte de la subsistencia, pero la subsistencia de los pobres en detrimento de los que quieren ganar dinero con esto, porque la trata de personas es además mucho dinero, los talleres clandestinos es mucho dinero,
Y así, también lo que decía Osvaldo, la crisis ecológica. Estoy también analizando otra novelita que habla sobre la ecología. La ecología también, en el fondo, hay dinero, porque las reservas naturales terminan siendo explotadas en relación con la urbanística. Y entonces, con el nombre de urbanística, nosotros lo que hacemos es quemar media provincia, que es lo que yo estoy teniendo acá en mi ciudad. Detrás de una quema hay un barrio privado. Detrás de un cuerpo hay una explotación. Y es lo mismo, son todos epifenómenos del mismo mecanismo del neoliberalismo, del capitalismo, que busca obviamente obtener dinero, divisas. Eso más o menos en principio es lo que yo tenía como para poder comentarles, medio como he apurado porque me parece que ya hemos hablado bastante. Bueno, sí, 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 pero muy claro lo que dijeron los tres. Una pregunta, Fabián, a manera de cierre. Mencionaste una cosa que a mí siempre me interesó mucho, que es usaste la palabra hipótesis. Yo creo que evidentemente la novela negra presenta por un lado lo que yo le decía a Osvaldo, casi la imposibilidad del héroe que pueda resolver algo a esta altura, con un poder tan sobredimensionado, pero por otro lado, la novela negra plantea siempre una hipótesis sobre lo que está sucediendo, porque si no la gente solo vería el síntoma, vería el muerto, vería el incendio, ¿no? La gente no se da cuenta que cuando analiza un hecho policial, cualquiera, está utilizando una de las hipótesis que alguien escribió en algún momento, los escritores. Hoy ese espacio está de alguna manera absorbido por las series televisivas, para mi forma de ver. Pero de todas maneras sigue siendo lo mismo, ¿no? La ficción plantea una hipótesis que le permite a la gente elaborar una idea, aunque pueda ser imprecisa, incluso errónea, sobre lo que sucede en cualquier término, incluido un tema tan actual como el de los incendios. Creo que eso es bueno, creo que eso es malo, porque también lleva a una idea, a un poco a la conspiración permanente, pero bueno, son las herramientas con las que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué opinás de eso, manera de cierre, ya para Sí. terminar con esta actividad? Sí, justamente hay una cosa que me había quedado en el tintero para decir, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, Javier, es que esa hipótesis ficcional que se va planteando tiene siempre algún actor dentro de la novela, que puede ser un detective, que puede ser la víctima, el victimario, según por donde esté focalizado, y ahí también se produce una especie de catarsis. Ese detective es un lugar catártico donde el que escribe, el personaje, el lector, encuentra una especie de curso de esa hipótesis. Por ejemplo, nuestra querida Ruth Eppelbaum, que es la detective de Inés Krimer, es un personaje común, es una mujer de 50 y pico, como dice Saturain. Nunca taxi, dice en una de las cosas, pero todavía en carrera, dice, que me pareció genial eso que dice Juan Saturain. Pero Ruth es el lugar donde se produce la catarsis desde lo femenino de un hecho tremendo, y es la que pone en orden y la que va cerrando las hipótesis. Entonces, de alguna manera, el texto negro a nosotros nos deja relativamente tranquilo al final, que se ha hecho un poco de justicia, de que se descubrieron algunas cosas, de que se visibilizó una cosa que es tremenda, como decir, quemo los bosques para hacer edificios, o encarcelo gente, mujeres, y las secuestro para usarlas 16 horas por día y después matarlas, lo cual es terrible, es horroroso. Y entonces ahí me parece que la novela vuelve a cobrar, y sobre todo la novela negra, que es el relato narrativo por antonomasia, es mi idea, ¿cierto? Es la narrativa perfecta, es donde se dan todos los mecanismos narrativos de manera más clara. Entonces sí, obviamente son hipótesis que uno tiene. Yo doy teoría literaria hace muchos años, semiótica, bueno, son todos TIC del semiótico. Ustedes sabrán disculpar, ¿cierto? Pero por ahí me voy más a la lectura de la teoría. Pero me pareció, esto ha sido un desafío, trabajar con la literatura, un trabajo en conjunto con Osvaldo, que es bárbaro, que hacemos las cosas como remando, y sin himno de dirección, hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora. Y vamos a seguir bien, seguramente. Y como la novela negra siempre da para más, porque hay por todos lados, porque la agenda periodística no se acaba nunca, bueno, entonces siempre hay nuevos temas para explorar.
Bueno, a manera de cierre, 3 cositas. Por un lado, lo que quedó de la charla con Osvaldo a propósito de la imposibilidad, o casi la casi imposibilidad de la búsqueda de la justicia a través del héroe tradicional, que ya se veía, ¿no?, en la novela negra muchas veces, pero que hoy el detective enfrenta poderes demasiado grandes. Por otro lado, lo que decía Pablo, de que la novela tiene que reformularse en su discurso, en su mirada, para poder evadir, digamos, los discursos de los medios de comunicación, y lo que decía Fabián, esta idea de las hipótesis que va planteando la novela como una manera de ver qué es lo que le da al lector y a la sociedad. Así que, si les parece, yo les agradezco en nombre del Festivalón. Gracias por estar acá. Sería mucho mejor verlos en persona y poder charlar y tomar un café, pero bueno, será para la próxima. Gracias, amigos, y espero que